Bueno, taller Chachir, presenta el profesor Chachir y el arquitecto Sebastián Pon. ¿Lo van a hablar? Una cuestión operativa, por favor, los alumnos de Proyecto 2 se van acercando, los del Proyecto 1 y 3 y Proyecto Final de Carrera para exponer. Yo tengo brevemente una introducción. Me parece que este trabajo, en el cual quiero comentarles de que la mayoría de los alumnos participaron. En Proyecto 1 hay hecho 36 trabajos en grupo, en Proyecto 2 hay 35 y en Proyecto Final de Carrera y gente de Proyecto 3 hay 9. Es decir, que tuvimos una producción muy interesante y además con unas presentaciones previas en las cuales participó también la coordinadora que es adjunta del taller, planteando estas tres miradas, ¿sí? La mirada del caminante, la mirada de un poco de la visión del territorio y la mirada del dron que le decíamos en algún momento. Indudablemente que este tema resulta un poco, por decirlo, escabroso, porque indudablemente hablar de un terreno parecería que no da. Hablar de un territorio tampoco, pero sí podemos pensar de que lo que estamos planteando en un lugar de estas características pueda servir para poder replicar en un lugar como es el humedal y el río Paraná. En algún momento estuvimos barajando dos miradas, o por lo menos lo mencionamos, que fue los esteros de Liberá, que tienen como una especie de normativa donde plantean una serie de cuestiones que se pueden y no se pueden hacer, y que inclusive terminan siendo hechos físicos. Y por otro lado, en contraposición, hablábamos de el anillo verde que tiene proyectado y bastante consolidado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en Cataluña, que es un anillo de humedales con edificios ya construidos, con temas referidos al avistaje de animales, a las características de los animales que existen en el lugar. O sea, que eran como dos miradas, la mirada macro y la mirada, yo no diría micro, pero sí específica de un lugar. Pero indudablemente que este lugar, con las características geológicas, con las características de sedimentación que tiene el río Paraná, con la desaparición del territorio, porque en algún momento del año pasado que estuvo todo inundado, estoy seguro que no existía este territorio, nos planteó una serie de miradas diferentes. Ninguna estuvo encauzada en un programa, ninguna está encauzada en determinadas cosas, sino que lo dejamos liberado a programas que se les ocurrieran a los chicos y lo charlaran con los docentes. Así que, para ser breve, yo termino acá y quisiera que empiecen los alumnos del Proyecto 1. Sebastián. De acuerdo a lo que fue el objetivo del ejercicio introductorio y en un corto tiempo, cómo cada uno podía interpretar la situación en la que se hallaban los proyectos. No hay una única manera de ver la forma de operar sobre el contexto, y de acuerdo a cada curso vamos de lo general a lo particular, o de la relación con el sitio a la propuesta desde el objeto. Así que yo ahora los voy a dejar con cada grupo. Bueno, nosotros en el Proyecto Final 3, Proyecto Final y Proyecto 3, vamos a mostrar dos proyectos que los dos son de escalas distintas, ya que uno interviene en una mínima expresión y otro en la máxima. El nuestro en este caso es la mínima, donde empezamos primero que nada por respetar el programa al máximo. Nosotros, en lo que como decía mi compañera, nos fijamos bien cuál era el programa que tenía el ejercicio y hablaba de 500 metros de pasarela, de un punto de avistaje de aves, un centro de investigación y dos puntos de llegada y partida, que era uno por el San Martito y otro por el Palomacito. Y lo que tuvimos en cuenta, que fue a lo que después nos dio muchas oportunidades y posibilidades, fue pensar quiénes eran los que estaban en nuestro entorno, cuáles eran nuestros vecinos, los lugareños. Así que hicimos
un análisis mirando el Google Maps, buscando techos de viviendas, encontramos que había zonas, gente en la zona, y nos fijamos a qué distancias estaban en el recorrido como para saber si contábamos con esa gente para nuestra intervención. Problema técnico. Lo que a nosotros nos interesaba fue pensar que el terreno cambia. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros que no interviniera esa situación que es del terreno y aprovecharla? Entonces, pensamos que, siendo que los niveles de inundación hacen del terreno más transitable o menos, ¿cómo podía ser ese tránsito sobre el lugar? Así que tomamos las ideas de que se puede adoptar la caminata cuando el nivel es 360, que es la normal, la mínima, cabalgata cuando el nivel del agua esté a los 4 metros, y el kayak cuando esté a las 450. Entonces, cuando el nivel del agua está a 450, uno puede seguir todo el recorrido y entrar en la laguna. Entonces ubicamos el centro de interpretación de forma que se pueda acceder siempre desde el agua o por tierra. Entonces en las imágenes se nota que cuando el nivel del agua es 360, hay más personas, que son los que están en amarillo. Cuando el agua sube, empieza a ver menos personas y más caballos. Y después cuando el agua está al 450, el recorrido es más que nada en kayak. Entonces es más bien un turismo aventura ecológico. Después también empezamos a ver que faltaban muchos espacios de sombra, considerando que no solo es un lugar para transitar, sino que también es un lugar para estar, para permanecer. Entonces pensamos en la opción de agregar forestación que sea autóctona del lugar para brindar espacios con sombra. Entonces acá se ve bien en esta imagen de dron cómo es que ubicamos los distintos equipamientos. El punto de llegada y salida, el centro de interpretación en el punto más elevado para que no se inunde obviamente, la pasarela con sus 500 metros con el punto de avistaje y el otro punto de llegada y salida. Algo que nosotros tuvimos en cuenta mientras proyectábamos era el ejemplo de Yumi de la Villette de París, que él trabaja la idea de elementos que son puntos de referencia. Entonces pensamos que todos esos puntos que nosotros trabajamos son puntos de referencia que, según Yangel, él dice que el ojo humano puede captar elementos de 100 metros de distancia. Entonces teníamos que agregar elementos que hicieran que uno siempre tuviese un punto de referencia para lograr llegar al siguiente lugar. Así entonces se terminan formando los recorridos con distintos elementos, que son los que se ven ahora, que sería, este es el mobiliario que va uniendo los distintos puntos para siempre llegar. Entonces, este es un ejemplo, el mobiliario que tomamos del ejemplo de Kunli, que es una intervención también en una reserva natural en China. Y bueno, así es como quedaría implementado en el lugar. Y después pensamos cómo iban a ser esos elementos, cada equipamiento. Así que bueno, vimos un referente de Rafael Iglesias con unos baños para ver cómo se podía ubicar el baño de mujer y el de varón, entonces los intercalamos. También en el centro de interpretación, pensar que podía haber macetas que fueran preparadas para las muestras o para hacer pruebas en el lugar y un punto de elevarlo para la investigación de altura. Y pensamos en un sistema constructivo que respetara lo que se hace siempre en el lugar, que es la madera. Bueno, uno de los grandes condicionantes que nosotros teníamos para llevar a cabo este proyecto era la gran extensión de territorio que teníamos. Entonces, nos parecía muy importante encontrar dentro de este territorio un punto medio sobre el cual, desde ahí, expandirse hacia el norte y hacia el sur. Entonces es por esto que decidimos que nuestro ingreso iba a ser en la continuación del Paranacito, pasando el muelle existente y ingresando por la laguna, explotando esta laguna para de ahí desarrollar el proyecto. Bueno,
Nosotros, cuando, a simple vista, la imagen satelital del sitio, cuando la vemos podemos detectar unas líneas topográficas que estaban determinadas por meandros. El Paranacito, cuando la corriente crece o disminuye, va generando líneas en el terreno que van, en principio forman como si fuese una herradura, y a medida que el arroyo crece, el camino se va cortando para formar una línea recta que pasaría a través de la laguna. Esto es un poco un esquema de la naturaleza, de lo que haría el arroyo cuando crece. Entonces, finalmente, lo que hicimos fue determinar las líneas topográficas del terreno para, a partir de esto, basarnos en el proyecto. Bueno, mediante esta identificación de cotas más altas es que desarrollamos el programa. Cada actividad estaba ubicada en el lugar que requería cada una, por ejemplo el camping en las zonas más altas. También propusimos lugares de cabalgata, cycling, cada uno con distintos tiempos, es decir, vos cuando llegas en el centro de información te dicen con tiempos, dificultades, distintas propuestas. Y bueno, no se puede observar muy bien, pero esta idea de los meandros y las líneas curvas se mantiene también en todos estos recorridos secundarios que va dejando el hombre con su paso, ya que no todo es construible, ¿no? Y bueno, la idea de que haya varias actividades para desarrollar y siempre manteniendo la idea de las cotas altas y explotando estas zonas. Bueno, acá se ve un poco en vista dron. En esta imagen lo que queríamos mostrar era justamente el proyecto se extiende a lo largo de las líneas topográficas del terreno y lo hicimos coincidir en las cotas más altas, que además es donde está la máxima presencia de vegetación que nos ayuda a generar sombra durante el recorrido de la pasarela. Bueno, y esto es un esquema rápido de la elección del módulo que utilizamos para el proyecto. La idea era utilizar un módulo hexagonal, que es una figura geométrica que tiene una relación perímetro-superficie muy buena. Es decir, el hexágono permite repetirse de forma continua en superficie, mucho mejor que otras figuras geométricas como puede ser el cuadrado o el triángulo. Bueno, esta es un poco la axonometría y un detalle de lo que serían los módulos que íbamos a utilizar para el programa, para el proyecto. Bueno, y esto es un poco la idea del proyecto. Detectando las líneas de la topografía, superponemos una grilla estructural y luego, en base a los hexágonos y estas líneas curvas, implantamos el proyecto. Bueno, acá es un esquema un poco de la distribución del programa, en una escala bastante grande, no se llega a apreciar, pero estarían ubicados el programa a lo largo de estas pasarelas que coinciden con la línea del sitio. Y esto es un zoom un poco más acercado de los 3 puntos principales más importantes del proyecto. Y una vista peatonal. Eso es todo. Bueno, hola. El proyecto nuestro consiste en un recorrido en forma de pasarela, que la idea era que el visitante pueda ir descubriendo el entorno del humedal a medida que lo va recorriendo, que sea de forma paulatina, y teníamos el concepto de que fuera como un laberinto, que diera esa sensación y que fuera la curiosidad la que llevara al visitante a recorrer la pasarela hasta el final. El movimiento ondulatorio se da debido al dinamismo que es el mismo que tiene el terreno, y además permite la idea del laberinto, ya que tiene un muro divisorio que se llama,
que está hecho con tabiques de madera y que es lo que corta la visual desde la curva. Entonces permite que las visuales estén cerradas, que no haya una visión completa del entorno y que sea necesario el recorrido para ir descubriendo las distintas visuales, los distintos espacios. A la vez el movimiento ondulatorio también permite que entre medio de las pasarelas se puedan formar plataformas donde se dan los distintos usos de pesca, de descanso, de mirador y con mobiliario, de hecho también con todo el mismo módulo de madera. El muro divisorio, al ser de tabiques de madera, nos da la posibilidad de ir separándolo de diferentes maneras, generando en algunos lugares visuales cerradas, que eran principalmente en el medio de las curvas, generando que sí o sí la persona esté obligada a tener esas visuales que nosotros queríamos, y en otras partes está abierto, generando una permeabilidad entre las partes que pudieran hacer que la persona se sintiera curiosa de lo que está pasando del otro lado. También planteamos algunos sectores abiertos que permitían que se pueda ir pasando de un lugar a otro de la pasarela e ir decidiendo a la persona para qué lugar quiere ir. Al inicio de la pasarela se eleva, permitiendo ver la totalidad del proyecto y desde arriba y que la persona pueda decidir desde el principio qué camino tomar, si quería recorrer la pasarela en su totalidad o si quería ir transcurriendo entre una parte y otra. La plataforma está elevada, el muro llega hasta el piso y sirve también como estructura, soportada además con los pilotes, y se inicia con un muelle flotante construido con bloques de polietileno, que es un material sustentable y además de fácil traslado, y que permite que si el agua crece o baja se pueda realizar igual. Las plataformas también se repiten en la parte inferior del terreno, permitiendo un contacto, si el agua está bajo, un contacto con el humedal, y permitiendo que haya diferentes actividades según el cauce del río. Se puede hacer solo actividades arriba o actividades en la parte baja. Buenas tardes. Bueno, principalmente nosotros tuvimos para poder generar nuestro proyecto fue tener en cuenta distintos sectores o distintas áreas que naturalmente se iban a ir descubriendo por sí solas. Nosotros denotamos que habían distintos bancos de tierra o distintas zonas que estaban elevadas, entonces nuestra intención fue tratar de agarrarnos de eso y de generar nuestro proyecto teniendo en cuenta esas zonas que se generaban. Nosotros generamos un área, o 3 áreas, que iban a ser las más focales, las más importantes, que se iban a emplazar en esas 3 zonas. Generamos un amarradero, que es el que está allá arriba, un núcleo central de distribución y un mirador principal, que es el que va a tener la visión o la visual la ciudad de Rosario. Nosotros conectamos estos 3 puntos a través de pasarelas, las cuales están elevadas por encima del nivel del humedal y a su vez también forman un eje transversal a esos bancos de tierra o bancos que se van generando por el cauce del Paranacito. Desde el núcleo central se van desprendiendo distintos brazos, que esos brazos van a ir depositándose, por así decirlo, o llegando hasta los lugares más importantes de esos bancos. Nosotros, a su vez, desde esos puntos de llegada fuimos generando un circuito que recorra toda esta zona. Un circuito en el cual se va a ir generando todo el programa, o la mayoría del programa que va a tener el proyecto. Para la conexión de este circuito también utilizamos o reutilizamos el puente peatonal que ya estaba existente en el terreno. Bueno, a la vez, no solo la pasarela principal, sino que los brazos están elevados del terreno, pero la diferencia radica en la altura y el ancho que tienen estas pasarelas, ya que nosotros utilizamos una estructura en forma trapezoidal, la cual a mayor altura iba a ser más ancho la pasarela y consigo va a tener mayor jerarquía, por así decirlo, en la pasarela principal. Bueno, en cuanto a la estructura, la resolvimos de acero,
columnas y vigas y tensores de acero, las cuales, como dije anteriormente, están elevadas del terreno, generando así, o teniendo como ventajas la normalización, por así decirlo, o la vida, o que se realicen las actividades naturales de la flora y la fauna sin ningún inconveniente y que sea lo menor posible el impacto que tenga sobre el terreno. Bueno, esto es un poco el proyecto, lo que quisimos lograr y cómo quisimos implantarlo en ese terreno. Y quería aclarar que los dos primeros trabajos fueron de proyecto final de carrera, que el proyecto final de carrera trabajaba a una escala mayor. Los dos últimos trabajos que vimos recién son de proyecto 1, que trabajaba en una escala de objeto arquitectónico, o sea, más a nivel de lo que se ve a nivel de los ojos, y los dos trabajos que vamos a ver ahora son de proyecto 2. En primer lugar, ubicarnos en el terreno por los dos accesos, por el Paranacid y el San Marquitos. La estructuración del terreno se llevó a cabo a partir de varias etapas. Por un lado, darnos cuenta de la información formal que nos daba el terreno a partir de estos surcos, arcos que pasaban por el terreno, que eran propios del humedal. El humedal se conforma a partir de estos surcos, que son especies de... que es el río mismo que se mete dentro de los terrenos y va creando su mismo camino. Por otro lado, una malla ortogonal de 100 metros de lado nos daba un lineamiento para ubicarnos en el terreno y no mucho más fácil, digamos, en forma de medida, por ejemplo. Por otro lado, necesitábamos también los datos de crecidas de alturas de ríos para tener las cotas más elevadas. A partir de eso creamos lugares estratégicos de intervención. Cuando agarramos todas las herramientas que teníamos y las pusimos una arriba de la otra para crear nuevos datos, empezamos a ubicar los puntos de intervención en los que íbamos a generar elementos que iban a servir al proyecto. Estos puntos de intervención... dividimos el proyecto en 4 áreas. La primera, nos centramos en el área de ingreso. Nos parecía que era importante generar un ingreso, un acceso que esté dentro del área sin siquiera tocar tierra firme. Estar arriba de la embarcación, pero ya dentro del proyecto. Entonces generar una marina donde embarcar tu kayak, lancha o lo que sea. Del dragado de tierra para generar la marina, crearíamos una cota nueva donde se haría un nodo principal que tendría una altura que no se inundaría. Después la próxima área sería destinada a crear espacios donde se pueda descansar. Serían áreas dinámicas y efímeras que se construirían en madera, donde se podría tanto descansar como dar una clase informativa en el caso de que haya un guía que quiera dar. Otra área sería destinada al avistaje de aves, en una zona seria y alejada de la entrada principal, donde vos tengas que hacer un esfuerzo mayor para llegar y no llegue cualquier persona, sino los profesionales que realmente quieren llegar. Y la cuarta área sería destinada a la cabalgata, y habría caballerizas donde estarían los caballos en las épocas donde el agua está baja y donde se puedan guardar, digamos, de noche. El proyecto está pensado como una especie de postas. Estas postas, al estar, una vez que las materializamos, necesitamos alturas. Estas alturas están dadas a partir de los niveles de las alturas hidrométricas que nos da el Paraná. Hoy el Paraná está en 343, si no me equivoco. A partir de esa altura sería la primera para que haya, digamos, un nivel de cota bajo, y después a partir de ahí generar en el nodo principal, en la marina de entrada,
un nivel de 6 metros para que ese nivel esté siempre y todos puedan ir. A partir de ahí generamos distintos recorridos con distintos grados. Entonces las personas pueden decidir cómo recorrer el humedal. Nosotros pensamos que el humedal, las islas están muy arraigadas a Rosario y estas pueden ser un símbolo para nosotros y realmente se puede utilizar bien estas zonas. Gracias. Estamos ya fuera de tiempo, así que les pedimos al último grupo que sean muy breves, ¿sí?